Seguimos en Voz y Voto. El domingo van a ser las elecciones PASO, la primera de una serie, se supone, de votaciones que van a tener los argentinos. Y bueno, se va a hacer una especie de encuesta cara de alguna manera, porque ahí vamos a tener por lo menos un pantallazo de lo que piensan los argentinos, ya que la definición se va a dar en octubre. Está con nosotros hoy Miguel Ángel Pichetto, candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio. Senador, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo le va? Un gusto estar acá. Cerrando la última semana de campaña. Quería comenzar con un tema que está hoy en todos los portales. Empezó esta mañana con un recurso que presentó el kirchnerismo en la justicia por el tema del escrutinio. Hay algunos sectores que están preocupados, dicen, no porque hubiera fraude, sino porque no se han cumplido una serie de requisitos, como entregar, por ejemplo, el código fuente del sistema de software que se va a aplicar el domingo. ¿Qué pasa? ¿Está preocupado el gobierno por ese tema? Yo creo que no. ¿Puede ser la razón de alguna denuncia el domingo? Creo que habitualmente eso pasa con los que pierden o los que van a perder. La Cámara Electoral es muy cuidadosa y además tiene dos hombres de mucho prestigio, el doctor Santiago Corcuera y Alberto de la Vía. Son hombres de extracción independiente, han tenido una trayectoria. Me parece que hay garantías plenas y los elementos que sean necesarios seguramente pueden ser rectificados o acordados o resueltos. Yo desconozco este recurso, pero sí creo que hay garantías y además el sistema electoral ha funcionado siempre correctamente. Se ha pedido que se aparte la empresa que se contrató para el escrutinio. Antes el gobierno anterior contrataba una empresa española de nombre Drina, que fue permanentemente la empresa que llevó adelante los procesos electorales y nadie sostenía que había fraude. A mí me parece que el sistema electoral argentino hay que cuidarlo, ha sido siempre bastante preciso, no ha habido hechos graves que pudieran trasuntar de que el sistema democrático argentino es fraudulento, con lo cual me parece que están agitando la bandera al viento para luego tener un argumento más que justificar en términos de su derrota casi segura. Pero con este escenario que se anticipa reñido y todo este clima que eso se está dicen los generando, encuestadores. ¿A qué hora le parece que tendría que haber y qué tipo de resultado para no entrar en situaciones complejas? No tenemos voto electrónico, con lo cual el horario probablemente pueda ser a medianoche. Porque Buenos Aires es el gran tema, digamos. Hay también escenarios donde hay, digamos, boletas cortadas, boleta corta, que se la denomina, como el caso de Córdoba, donde el voto tiene mucho más, digamos, composición o elección por parte del ciudadano, con lo cual eso va a lentificar un poco, pero habitualmente el proceso se define siempre entre las 11 y 12, 0 horas. Es lo habitual en los comicios. Bien, Pichetto, bueno, hay una situación económica complicada que todos conocemos, con los indicadores más importantes de empleo, pobreza y demás, digamos que están mostrando un deterioro social, un deterioro pronunciado. En los últimos 8 años. Pero la aceleración de la inflación y demás. Pero lo que le quería consultar, el gobierno, sin embargo, no viene haciendo campaña en relación a propuestas. La inflación viene bajando y creo que el mes que viene vamos a tener una inflación de 2.2. Lo que hay es una tendencia que se está verificando a la baja. Se verifica también que hay sectores de la economía que son muy potentes. Yo vengo de una planta que está exportando a China, se llama Logros S.A., es una empresa en Río Segundo, importante, uno de los centros más importantes de la exportación ganadera de Córdoba. El sector de la energía, el sector del petróleo, del gas, el sector agropecuario, el sector automotriz. Toyota se acaba de radicar en la Argentina como sede central de sus negocios. Lo que creo que hay un proceso... ¿Cuánto cree que falta para que eso llegue a la mayoría de la gente, digamos, al bolsillo, si persistimos en el rumbo y consolidamos este camino y no volvemos a políticas demagógicas de consumismo vacío, de distribucionismo vacío, más jubilaciones, más pensiones, más planes, el modelo es el modelo de planes, intervención en la economía, intervención en el mercado de capitales, ese modelo ha fracasado, es un modelo de fracaso absoluto en el mundo, con lo cual me parece que es importante también que el ciudadano argentino
analice detenidamente las expresiones y las palabras que tienen los candidatos. Ahora, Pichetto, si hasta ahora no dio resultado lo que propuso el gobierno de Macri, ¿por qué daría resultado si es reelecto? Yo creo que ha dado resultado en un proceso en donde en el año 2018 se ha verificado fundamentalmente un esquema de orden fiscal, que es el primer paso en el mundo para encarar un proyecto de desarrollo. Yo creo que la primera etapa, Macri no asumió con certeza un diagnóstico de lo que heredó. La herencia Hay una subestimación de la situación. Tal vez pensaron que podían corregirlo de manera gradual, pero la estructura del gasto público argentino era tremenda. Cuando uno analiza el presupuesto nacional, el 70%, 65% estimativamente del total del presupuesto es gasto de seguridad social. Esto no se corrige de un día para otro porque los derechos adquiridos de la gente hay que respetarlos. Esto tiene que tener un proceso de ordenamiento. El año pasado, en el marco del Congreso, votamos una ley de presupuesto con déficit cero. Creo que este primer ordenamiento permite configurar un escenario, si se persiste en esa senda, de crecimiento, fundamentalmente también de ingreso al mundo, de ser un país normal, de no defoltear, de cumplir con los acuerdos, de estar integrado en un proceso económico, porque las economías nacionales que crecen son las que están integradas. Un país aislado al estilo Venezuela, Cuba, es un país inviable para Ustedes, Argentina. perdón, sigo con una cuestión. Sí. ¿Ustedes consideran que solo ganando, o por lo menos siendo más la fuerza más votada en las PASO, esa situación va a ayudar a que se desinflen las malas expectativas y puedan bajar, por ejemplo, la tasa de interés, se pueda liberar un poco más de dinero en la calle para que se reactive la economía? Porque si no, la situación parece congelada. Parte de la tasa tiene que ver con la incertidumbre electoral, sin duda. Por eso consideran que eso va a influir es un dato, de ganar en la medida que se consolida el rumbo y la ciudadanía vote para ratificar la presidencia de Mauricio Macri, gran parte de la incertidumbre económica que hay en los mercados va a cesar. Indudablemente que la tasa tiene que bajar también, sí, porque hemos logrado estabilizar el gasto público y por primera vez hay un registro de superávit en materia fiscal, de más de 5.600 millones de pesos en lo que va del año, con lo cual los datos son los datos, mire. Creo que tener una tasa de interés razonable, que es un problema acuciante para las pymes, sería recién en diciembre la posibilidad. La tasa tiene que ver con el gasto público y tiene que ver con la inflación. Y tiene que ver con que no hay magia en la economía. Y también con la confianza, ¿no es cierto? Y tiene que ver con la confianza, claro. Y tiene que ver con la confianza también de los mercados que operan y funcionan. Y funcionan de manera muy compleja a veces si el gobierno hace cosas que no debe. Algunas expresiones del candidato presidente del Frente con Todos son peligrosas. ¿Por ejemplo? Las últimas de Alberto Fernández dirigidas a provocar una corrida económica, a presionar sobre el dólar para que haya una devaluación. Sus manifestaciones sobre las LELIC, se refiere. Claro. En un mundo interrelacionado como este, no cumplir con las obligaciones o creer que la tasa del Banco Central es una tasa unilateral que puede modificar la Argentina porque sí, me parece que es un grave error. No lo hace no sabiendo eso. Alberto Fernández es un hombre inteligente y formado. Lo hace con una clara intencionalidad parecida a la que hubo en algunos eventos de los 90, antes que asumiera Menem, en donde el dólar corrió fuertemente por declaraciones complicadas. Lo hace pensando en el 2001, si hay una corrida, y si hay una corrida aumentan las chances. Lo hace en una mirada muy responsable en términos de este proceso electoral, que es de por sí complicado en un escenario económico también complicado. Lo lleva un poco la política de Córdoba, sobre todo porque conoce a dos intérpretes y mucho, que son Schiaretti y Caserio. Schiaretti ha definido su estrategia con boleta corta, lo que parece le estaría llevando a algunos problemas para alcanzar los números que necesita, y además está la presión de Caserio. ¿Consideran que Schiaretti es hombre de la tropa de Cambiemos hoy en esta elección? No, el gobernador ha definido boleta corta, lo cual configura un acto de autonomía. Es indudable que tiene y ha tenido y seguramente va a tener muy buenas relaciones con el presidente Macri. Creo que si Córdoba analiza el pasado y la tragedia que ha vivido Córdoba en algunos eventos, como la sublevación de la policía cuando Córdoba fue dejada abandonada por el gobierno central, o la crisis del campo,
que golpeó fuertemente a Córdoba con una política muy grave en materia de retenciones y también en materia de no alentar las exportaciones ganaderas, que es lo que está pasando ahora. Hay una política expansiva para impulsar fuertemente las exportaciones de los sectores productores primarios, con acuerdo con la Unión Europea, digamos, todo lo contrario. Si Córdoba recuerda ese pasado, no tengo duda dónde va a votar Córdoba. ¿Y resistirá resistirá la presión del peronismo de la línea que apoya a los Fernández dentro de Córdoba? Yo creo que son expresiones minoritarias en Córdoba. Minoritarias. Y bueno, las experiencias electorales así lo demuestran. Nunca llegaron a 24 o 25 puntos. No creo que superen ese porcentaje. ¿Aún con el apoyo de cierta parte del peronismo cordobés? Siempre han tenido alguna base electoral. La municipalidad de Villa María con el intendente siempre estuvo, también el otro intendente Río Cuarto, en fin. Esto no es que siempre el kirchnerismo estuvo solo, hubo peronismo también detrás. Lo que pasa es que el peronismo de Córdoba tiene una identidad, una construcción más ligada a la mirada del centro nacional en el plano ideológico, una autonomía de Córdoba como provincia potente de la Argentina, que supo defender sus derechos. Todo eso va a estar en juego en este proceso electoral. Volver al pasado significa volver a una política de restricciones, de intromisión, seguramente de cepo, seguramente de riesgo de default y seguramente de intervención en el mercado económico con las exportaciones ganaderas, con lo que son los recursos vitales de Córdoba. En cambio, el gobierno de Macri ha hecho un acuerdo con la Unión Europea para integrarse al mundo, para que la producción primaria ingrese, para que las exportaciones fluyan. Yo estuve en un frigorífico en donde está exportando a China y donde está el mercado de Japón y donde hay un mercado potencial realmente importante en la Comunidad Europea, y este me parece que es el mundo que hay que consolidar. Y esto es lo que está también en debate en esta elección. Igualmente, volviendo al escenario de Córdoba, lo que mencionaba Pichetto, digamos, en el peronismo hay figuras fuertes como la de Caserio que están haciendo campaña abiertamente. ¿Cómo quedó su relación con Caserio? Mira, no tengo problemas personales con nadie, yo no tengo problemas personales en la política y tengo un trato muy correcto con Caserio. Y yo no hablo mal de Carlos Caserio. Él es una figura, digamos, en la estructura del peronismo importante. Yo creo que es la figura más potente del peronismo de Córdoba. ¿No cree que eso genere un resultado diferente en esta elección? Permítame terminar. La figura más potente del peronismo de Córdoba es el gobernador que acaba de ganar con el 53% de los votos. A ver, no hay nadie más potente que él, más fuerte en términos políticos que él. Pero él se manifiesta presidente. Bueno, ha puesto boleta corta y eso es un dato político, sin duda, y hay gente dentro de la estructura política del peronismo que me acompaña, y hoy vamos a estar inaugurando un local del peronismo republicano, que es un dato político central. Igualmente acá en Córdoba, bueno, en las encuestas, si uno mira, Macri sigue encabezándolas, pero todas indican que ha cortado la diferencia con el peronismo, o sea, sacaría una diferencia menor que en el 2015. Por otro lado, nosotros desde acá vemos los datos del conurbano que darían una diferencia a favor de la fórmula de los Fernández. ¿Usted le cree a las encuestas? Yo le planteo el escenario. Digamos, ¿de dónde sale una diferencia? Las encuestas son todas relativas. Para ganar sacar un resultado mejor en las Yo creo que el escenario de las PASO es de paridad. Bien. Probablemente el gobierno esté 1 o 2 puntos arriba. Esta es mi visión optimista, por cierto. Hay otros que dicen que podemos perder por 2 puntos, 3. ¿Y de dónde sale la Sale diferencia? De este cúmulo de encuestas argentinas, con la relatividad que tienen los encuestadores, que hacen encuestas de software y que después se equivocan y que nadie explica nada. Este es el mundo que vivimos. ¿Qué quiere que le diga? Yo creo relativamente. Yo tengo más una impresión vivencial de haber recorrido el país. Yo creo que va a ganar el gobierno. Al conurbano no lo siente una región adversa en este momento. Yo creo que la gobernadora es una figura realmente muy importante, tiene una muy buena imagen y creo que es altamente competitiva y lo veremos el domingo. Yo creo que va a ganar ella. Con respecto a otros gobernadores, hay 15 gobernadores que están alineados con la fórmula Fernández. ¿Cuánto le aportan a la elección, digamos, el apoyo? Poco, ¿Se puede mencionar el número? Poco o casi nada, porque esto de juntar dirigentes, a mí me ha pasado en otras experiencias políticas en mi partido. Yo estaba con Menem y todos los gobernadores estaban con Cafiero. A ver, es un dato, la elección provincial ya pasó. Pero digo, a nivel fiscalización, por ejemplo. Bueno, por supuesto que hay que tener fiscalización, el gobierno la va a tener, Juntos por el Cambio la va a tener.
Y además, vamos a estar en cada una de las mesas. Y la movilización del votante en las provincias. Movilización ¿no? En una elección presidencial. No. Es como movilizar en colectivos. Yo estuve en San Juan, un día antes había estado la expresidenta y habían llevado 180 colectivos a un estadio. Está bien, pero eso es la política más vieja, atrasa 100 años. No tiene valor. Estamos frente a una elección presidencial. El problema de la boleta corta, reflexionando sobre la inquietud que planteó ella, es que la gente va a votar en el cuarto oscuro presidente. E implica para el gobierno que va con boleta corta un gran esfuerzo. Y tiene que tener una estructura y una organización para repartir la boleta, para también influir sobre esa boleta corta. Bien. Después de las PASO, planteando ese escenario de paridad que usted manifestaba, ¿cómo imagina la transición que viene hasta la elección definitiva y sobre todo la marcha de la economía en ese lapso? Si la PASO arroja un triunfo de 2 o 3 puntos del gobierno, el horizonte económico, si pierde por 2 puntos, 3 puntos también el horizonte económico se está... 3 puntos es una diferencia aceptable para el gobierno. Absolutamente. No desestabilizaría la economía. Pero de ninguna manera. Lo que podría desestabilizar son 9 o 10 puntos. Esto me parece que es un dato... ¿Eso le parece que sí? Elemental. 9 o 10 puntos tiene una trascendencia realmente importante. Coloca a la otra fuerza casi en el triunfo electoral de la primera vuelta. Yo creo que eso no va a ocurrir. ¿Cree que sería descontable esa indescontable, perdón, esa diferencia? 2 puntos está ahí, el escenario está ahí. Pero además, lo que hay que analizar acá es que este espacio del medio de Alternativa Federal Consenso 2030, de Roberto Lavagna o el proyecto de Esper, son proyectos minoritarios. Son proyectos que... Pero podrían dañar al voto. Sin duda, el caudal de votos pero lo pueden Juntos hacer por el en la Cambio. elección primaria. Luego, definidos ya los porcentajes, mucha gente va a canalizar con un sentido de voto útil en la primera vuelta de octubre. O sea que están sumando teóricamente esos votos. Yo creo que son votos de Juntos por el Cambio, o están más cerca, o tienen mayor afinidad política ideológica con Juntos por el Cambio que con el kirchnerismo. Si quieren votar kirchnerismo va a tener todos los votos en la primaria. Todo lo que tenga lo va a tener en la primaria. No va a sumar más votos después. ¿Ustedes consideran que ese va a ser el techo del... Yo creo que tienen un piso y un techo intenso. Importante. Como lo tuvo ella, como lo tuvo la expresidenta en la provincia de Buenos Aires. 34, 35. Yo analizo siempre 2 provincias. Una es mi provincia y la otra es Neuquén. Ella iba apoyando el candidato en Neuquén muy fuertemente, con videos, con todo. El candidato expresaba claramente una visión del kirchnerismo duro, era Ramón Rioseco, fue dirigente piquetero, intendente de Cutralcó. Sacaron 26 puntos. Ella medía en estas encuestas argentinas 40, 50, la imagen era... Sí. 26 puntos. La última... En Río Negro, 34,7. La última, Pichetto. Promedio 30. El lunes fue un día agitado, China devaluó su moneda y temblaron los mercados y Argentina lo sufrió. Y estos días de cierre van a ser agitados también por la política interna. ¿Puede pasar algo más? ¿Puede definirse algo más? ¿Puede haber novedades o lo ve al cierre tranquilo? El intento del candidato de desestabilizar el mercado y correr el dólar no funcionó. No funciona. No hay problemas con el dólar. El dólar, se va a mantener así. el Banco Central tiene estructura. Lo que pasa es que también si una declaración genera eso, habla de una debilidad muy fuerte de la economía. No es así. La economía respondió de una manera muy fuerte. A pesar de que tenemos un candidato a presidente que augura el peor escenario, casi un dólar hiperalto, un dólar corriendo libremente, impactando sobre los trabajadores. Sin embargo, la economía tuvo una respuesta muy, muy contundente, no se movió. Y se movió ahora 1,5 en función de la devaluación china. El mundo es un mundo interrelacionado. Lo que creo que es importante dimensionar es la responsabilidad. La palabra, cuando se dice, tiene una valoración, es importante todavía en el mundo, sin perjuicio de que hoy se escribe en 180 caracteres. Este programa es importante, porque la gente puede escucharnos y uno puede desarrollar una idea, que el Twitter no alcanza, es muy limitado el Twitter, o las redes. Lo que digo es que, a pesar de todo lo que ocurrió,
la estructura, digamos, económica es fuerte y es sólida. Y creo que esto es un valor que nos puede permitir crecer. La gente tiene que saber que si perseveramos por este camino, la Argentina va a salir. Bien. Bueno, senador, le agradecemos su visita. No, gracias a ustedes. Seguramente lo volveremos a tener en la campaña para la primera vuelta. Seguramente va a recorrer de nuevo el país. Así que bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes, a los dos, y a La Voz del Interior y a este canal.